Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana en una reunión sin precedente, porque no se había reunido desde que lo prometió, pero nunca se llevó a cabo desde la campaña presidencial, una reunión entre el presidente Peña Nieto y la comunidad gay de este país, y ahí mismo hizo una propuesta para legalizar, conforme a los criterios que ya había establecido la Suprema Corte de Justicia, el matrimonio entre personas de un mismo sexo, y además sobre la posibilidad de adoptar a parejas independientemente de su orientación sexual. Para entrarle a este tema y tratar de escudriñar no solamente los puntos de vista sobre un tema que divide, que enfrenta al país, sino también tratar de averiguar y por qué en este momento, a qué se debe esta propuesta. Me da mucho gusto que esté aquí conmigo Dabdub Giacomán, que es el director de el Consejo Mexicano de la Familia. Muy amable, gracias, Pepe. Y muchísimas gracias también por estar conmigo, Luisa Paola Flores. Muchas gracias. Ella lleva la parte de análisis legislativo en el Consejo de la Discriminación. Muchas gracias. Si quieren, arrancamos. La verdad es que sí fue una reunión que sienta un precedente respecto de lo que había sucedido en la comunicación y el trato del presidente con la comunidad gay del país. Nunca se habían reunido, lo prometió en campaña, nunca se dio y ahora se produce. Es una señal muy clara, quizá el compromiso más fuerte que ha hecho respecto de, digamos, el reconocimiento de la diversidad y, por supuesto, de la comunidad gay. ¿Cómo la ves tú? Pues bueno, yo lo creo que sí es muy importante este acercamiento con la comunidad lésbica gay del país, porque son gente que tiene un estigma fuerte y que hay que cuidarlos, hay que protegerlos por el hecho de que son realmente discriminados. Sin embargo, yo creo que se le pasó la mano al señor presidente porque se fue para el otro extremo, ¿verdad? Ahora resulta que nos impone a todos los mexicanos una forma de vida que no corresponde, ¿no? Al momento que dice que el matrimonio puede ser de hombre con hombre, mujer con mujer y todos contra todos, pues rompe con la esencia del matrimonio. O sea, el matrimonio, si no es heterosexual, no existe. O sea, es un invento. O sea, rompes con la realidad y rompes con el lenguaje. Y luego la otra, que es más grave todavía, pues el hecho de que digas que se pueden adoptar niños, pues yo creo que incluso rompe con los derechos de los niños, porque están bien claramente establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, la decisión del presidente viola varios tratados internacionales, violenta la Constitución. ¿Cuáles tratados viola? Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es un tratado internacional, pero que es la base de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles, el Pacto de San José, la Convención Internacional de Derechos del Niño. O sea, no hay un solo tratado internacional, como dice el presidente, que es un derecho humano, no hay un solo tratado internacional en el mundo que reconoce como un derecho humano el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo ves, Luisa Paola? ¿Estás de acuerdo? ¿Difieres? Mira, sin duda Hay varias cosas sobre la mesa. Claro. Lo primero, la lectura que están tomando, digamos, organizaciones como Confamilia, que se está imponiendo una forma de vida. Y dos, que no hay ningún tratado que lo avale. Sin duda alguna, para el CONAPRED ha sido un impulso y un reconocimiento que el presidente Enrique Peña Nieto haya reunido precisamente en una fecha tan emblemática como el 17 de mayo a las personas LGBT, y sobre todo partiendo del reconocimiento que tiene el CONAPRED acerca de la diversidad humana. La diversidad humana en la que podemos encontrar la diversidad cultural, la diversidad funcional, la diversidad sexual, y es precisamente a partir de esta diversidad en donde se funda el reconocimiento de la dignidad de las personas y por lo tanto la igualdad de derechos. Sin duda, insisto, o sea, ¿estás en contra de que haya una imposición de una forma de vida? El CONAPRED, por supuesto que no puede reiterar o compartir esa idea, porque no es que se imponga una forma de vida, es simplemente el respeto a los derechos humanos. ¿Cuál derecho? Y me parece que el presidente Enrique Peña Nieto, con la presentación de estas iniciativas, está reiterando un criterio que ya ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que la protección que establece el artículo 4º constitucional respecto a la familia se refiere a una protección como realidad social y no a una forma única
de familia como podría ser el matrimonio, que efectivamente es una forma de familia, pero hay otras expresiones de familia, las familias monoparentales, las familias homoparentales, las familias nucleares, las familias extensas. A ver, es cierto que en buena medida la iniciativa que presenta el presidente es una reiteración de los criterios de la Corte, que ya tomó respecto a estos temas. ¿Qué posición tendrían al respecto? Bueno, mira, nosotros clausuramos la Suprema Corte. Hace 2 meses clausuramos simbólicamente la Suprema Corte y le expusimos al señor ministro presidente que nos hizo el favor de recibirnos, porque la verdad es que el fundamento que han tenido los señores ministros, o sea, no cae en ninguno de los razonamientos, ni siquiera lógicos, mucho menos jurídicos. Y cuando a mí me preguntan, oye, ¿ustedes están en contra de la decisión de la Suprema Corte? Digo, claro. Entonces, ¿qué van a tomar? Digo, bueno, es que existe el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, que está formado por 47 países del Consejo de Europa, que ya ha dictado 2 sentencias, ¿sí? Una a favor del gobierno de Suiza y otra a favor del gobierno de Finlandia, donde establece claramente de que no hay un derecho universal y fundamental al matrimonio homosexual, y que el matrimonio solamente se entiende como entre un hombre y una mujer. Como lo dice el diccionario, como dice la raíz latina de la palabra, pues decimos que es una corrupción del lenguaje, ¿no? Matrimonium es protección de la madre. Entonces, si 2 hombres no pueden ser madre y 2 mujeres no pueden ser madre, entonces no puede existir el matrimonio. Entonces, ese es básicamente el desacuerdo con la Corte. Ahora, hay un solo tipo de familia, la familia natural, ¿sí? Porque la familia... Ahora, pero eso no sería, y recojo tu mismo argumento, no sería mantener, digamos, ese fundamento como la imposición de un modelo al resto de los que a lo mejor no piensen igual. Claro, podría ser, pero al final del día, desde al revés, vaya. exacto, al revés, Justo. claro. Pero Sí. justo desde el CONAPRED lo que estamos reiterando es la presentación de estas iniciativas, sobre todo porque aparte de reiterar el criterio de la Corte, retoma lo señalado por el artículo 1 constitucional. Y el artículo 1 constitucional es muy claro al señalar la igualdad y no discriminación entre todas las personas. Y es enfático al señalar que no puede haber actos discriminatorios y por lo tanto violaciones a derechos con motivo de la preferencia sexual de las personas. Entonces habría ahí 2 criterios fundamentales que las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto está retomando. Criterios de la Corte y considerando y reiterando que la Corte es el máximo tribunal que puede interpretar nuestra Constitución. Y me parece que está, o institucionalmente nos parece que está reiterando e interpretando criterios o argumentos que ya están previstos en el artículo 1 constitucional, no discriminación entre las personas, igualdad absoluta entre todas las personas, sin importar condiciones, como por ejemplo preferencias sexuales, orientación sexual, edad, discapacidades, origen étnico, etcétera, todos los motivos. O sea, hay un reconocimiento digamos, el derecho a la diferencia. ¿Estarías en desacuerdo? Bueno, es que hay que ver cuál es la diferencia y qué es discriminación, ¿verdad? Porque ¿cómo la entenderías tú? O sea, solamente se puede discriminar cuando hay un trato diferenciado entre iguales, ¿no? Porque el ser humano por naturaleza discrimina, ¿sí? Diferencia, trata diferente. ¿Tú estás casado? Sí. Teatro diferente. Tratamiento. A ver, la gente, a ver, los humanos, dices, discriminan por naturaleza. O sea, justamente por eso están las leyes, para regularlo. Por eso, pero no. ¿O cómo lo veían? ¿Cuál sería el papel de la ley? O sea, un cuidado. Primero, la señorita no ha contestado cuál es el tratado internacional que defiende los derechos, que establece como derecho humano. La Suprema Corte se está inventando derechos, lo cual no le corresponde. ¿Sí? No le corresponde a la Suprema Corte ¿Cuál legislar. sería el derecho que se estaría inventando? El derecho al matrimonio homosexual. ¿Sí? No existe ningún tratado internacional, por eso le estoy diciendo, mencióneme uno. ¿No? Esa respuesta no me la han contestado. El otro punto importante es que la discriminación solamente se da cuando hay un trato diferenciado entre iguales. Yo estoy casado, o sea, y yo discriminé, tú discriminaste si estás casado a todas las demás mujeres. Dijiste, esta es la mía, las demás no me interesan. Sigo por aquí. No podemos decir que, por ejemplo, se va a discriminar a una persona que mide 1,60 de estatura y pesa 100 kilos, ¿verdad? Porque no puede participar en Miss México. Bueno, hay ciertas reglas, entonces se tiene que discriminar sin ofender, sin maltratar a la gente, pero sí hay una discriminación. Lo malo es tratarlo mal, lo malo es no darle lo que en justicia le corresponde.
Y ese es el principio que debe aplicar primero antes de la discriminación. La justicia habla de dar un trato igual a los iguales y diferente a los diferentes. Eso es justicia. ¿Cómo definen discriminación en el CONAPRED? Nosotros lo definimos como la conducta, aquella conducta que establece una distinción, una exclusión o una preferencia por alguno de los motivos prohibidos, como los que señalé anteriormente, pero aquí el punto clave es que esta distinción está violentando derechos. Esa es la discriminación y esa es la diferencia con cualquier otra distinción a secas. Así es. En la discriminación implica la violación de un derecho y en este caso, institucionalmente nos parece que la diferencia o el derecho violentado es el derecho a formar una familia. A ver, pero ahorita tengo que hacer un corte comercial derecho, y regreso contigo para que puedas rebatir justamente este punto de si se están, desde tu punto de vista, violentando los derechos como está estableciendo, como está señalando CONAPRED. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas. En un minuto regresamos. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de un tema que hoy puso en la agenda pública el presidente Peña Nieto al presentar una propuesta para legalizar en todo el país los matrimonios homosexuales y además permitir la adopción de menores, de niños, por parte de parejas de un mismo sexo. Y estamos hablando con Luisa Paola Flores, que es analista de asuntos legislativos de la CONAPRED, y con Dabdub Yacomán, que es el presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Y creo que hay un punto, digamos, central de la discusión que vuelve a abrir el presidente, porque ya se había dado en los últimos 15 años en este país, en varios momentos. En el mundo incluso. En el mundo, por supuesto. Estados Unidos es uno de los países donde también se ha procedido a la legalización. Pero creo que una pregunta clave es, ¿cualquier tratado reconoce el derecho de formar una familia? Si una persona tiene una preferencia sexual distinta, ¿tendría o podría conculcársele ese derecho? Sí, porque la familia no es... O sea, los que no tengan una preferencia sexual heterosexual tendrían que renunciar a la posibilidad de tener una familia. Definitivamente, o sea, mira, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que la familia es la célula natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho a la protección de la sociedad del Estado. Pero no dice familia heterosexual, dice familia. La familia natural. O sea, la familia es la célula natural y fundamental, porque la familia se define por su origen, no por su condición. Ahorita la señorita hablaba de familias monoparentales, etcétera. Hay que distinguir lo que es la familia y lo que son las estructuras familiares. La familia natural, primero, porque no requirió de ningún presidente, de ninguna Suprema Corte, de ningún Congreso para existir. La familia y el matrimonio existen desde antes que existiera la sociedad y existiera el Estado. El segundo punto es que es natural porque todos procedemos de una relación natural entre un hombre y una mujer. Nadie viene de otro lado. ¿Sí? Entonces, ahí lo que está quedando claro es que eso es una familia donde se originan los hijos y están presentes papá y mamá. Es más, si tú te metes a ver la Convención de los Derechos del Niño, siempre utiliza a través de todo el tratado, donde están protegiendo a los niños, habla del bien superior del niño, habla de los padres. Y en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua habla que los padres, cuando tú mencionas la palabra plural padres, estás hablando de papá y mamá. Bueno, la verdad es que la iniciativa del presidente Peña Nieto también habla de la protección y el interés superior del niño, pues cuando se trata justamente cuando aborda el tema de la adopción, y dice que eso es lo que hay que poner por delante independientemente de las preferencias sexuales, es decir, de las condiciones del tipo de familia donde esté ese niño. ¿Cómo ves tú? Sí, sobre todo en el tema de la adopción, institucionalmente lo consideramos que es una consecuencia natural del reconocimiento al matrimonio igualitario. Es decir, no podemos hablar de una igualdad en el derecho al matrimonio como una de las formas de familia si no hablamos también de las consecuencias que devienen de ese derecho al matrimonio, y una de ellas es el derecho a la adopción. Entonces, como bien se señala en la iniciativa del Ejecutivo Federal, se reconoce el derecho a adoptar sin discriminación por orientación sexual e identidad de género. Porque tradicionalmente... A ver, derecho de réplica. Hay un error grave de fondo. O sea, nadie tiene derecho a adoptar. Ni usted, ni yo, ni los heterosexuales, ni homosexuales, ni bisexuales, nadie. El que tiene derecho a ser adoptado es el niño.
¿sí? Y la Convención Internacional de los Derechos de Niños precisamente habla de que el niño tiene derecho a crecer en una familia donde los padres sean los principales que lo cuiden. O sea, no tenemos derecho a adoptar, los niños no son juguetes. A ver, pero eso se cumpliría en el caso de una pareja con preferencias sexuales distintas. A ver, el niño es el que tiene el derecho, se respeta, para ser cuidado y protegido, se respeta. Hay una ausencia en el seno de una importante. familia, se respeta. Hay una ausencia importante. Si para procrear se requieren dos personas de diferente sexo, para criar también se requieren dos personas de diferente sexo. Porque eso estás de acuerdo. Porque el hombre, o sea, procrear y cuidar es lo mismo, tiene que ser. Es que, sí, No necesariamente, al final del día, vienes. O sea, porque se requiere para criar porque el hombre y la mujer somos diferentes y somos complementarios. Entonces, esa diferencia complementaria enriquece el desarrollo del niño. Por eso, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño nunca se habla de papá o de mamá, ni mucho menos de parejas de papá y mamá, porque el niño tiene derecho a de nutrirse de esa riqueza de lo que implica el papá y la mamá, ¿no? Así es, habla de familias, no hace distinciones, Sobre todo, no debemos de perder de vista una cosa muy importante, que estamos hablando de una cuestión de derechos humanos. Y los derechos humanos dígame, ¿qué derecho no pueden humano, ser por el amor de objeto Dios? de concesiones, de permisos, de preferencias. Los derechos humanos son una cuestión en un estado democrático como en el que nos encontramos. Para decirlo con claridad, ¿cuál sería el derecho que estarías protegiendo en este caso? El derecho a la familia totalmente. El derecho a la familia. El derecho a formar una familia. Establecido en tratados internacionales y en el propio artículo 4 constitucional. A ver, es que lo que dice... Ahí está buena parte del punto de la diferencia. Sí, el tratado, lo que dice el Tratado Internacional, si la señorita lo puede pronunciar, es que dice el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y formar una familia. O sea, ¿sí? Claramente lo dicen, hombre y mujer tienen derecho a casarse y formar una familia. No hay más. O sea, no dice hombre y hombre. Los tratados internacionales, en el caso de derechos humanos, es todo hombre y mujer tiene derecho a formar una familia. Exacto. Pero no dice qué tipo de familia. No, es que nomás hay una, pero decía hombre y mujer. Ahí está el punto, ¿no? Sí. O sea, el punto de diferencia creo que está ahí. Bueno, fíjate que la parte importante es cuando si lees los tratados internacionales, nunca hablan de la familia en plural. Dicen la familia porque nada más es una. Y regresamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la célula natural y fundamental de la sociedad. Natural y única, no hay más. Nosotros reiteramos el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo intérprete de nuestra Carta Magna, de nuestra Carta fundante de todo el orden jurídico nacional, y la Corte ha sido muy clara en señalar que lo que se protege es la realidad social como familia y todas las formas, manifestaciones, estructuras que de la misma se puedan presentar. La Suprema Corte está violando la Constitución. O en un futuro, considerando que al ser una realidad social pueden darse diferentes formas de familia. Que legalice la pederastia, caray, ¿verdad? Porque es una realidad social y los pederastas adoran a los niños también. No, bueno, es un delito, ¿no? No, espérame, pero es que está hablando, es la misma argumentación que está presentando la señorita. Los pederastas aman a los niños y los quieren. Además dicen que estando con ellos van a madurar más rápido y son mejores. Sería una perversión, ¿o cómo lo catalogarías? Claro, y nosotros, insisto, no debemos de perder de vista que estamos hablando de derechos humanos. Me parece que en ese contexto ya no estamos hablando de derechos humanos, aquí estamos hablando del derecho humano a formar una familia, del derecho a contraer matrimonio y las consecuencias que devienen de ese derecho. A adoptar, a poder tener beneficios de seguridad social. Sí. ¿Dónde menciona que la familia es de hombre con hombre y mujer con mujer? Dígame ese derecho humano, por el amor de Dios, porque ya me cansé de estarle preguntando todo el programa. ¿Dónde está? Al final del día es una interpretación que se puede hacer desde varias opiniones, desde varias, el matrimonio puede ser entre un hombre y una mujer, puede ser objeto de muchísimas opiniones. Este tema nos parece que puede dar para mucho debate, para muchas opiniones, pero al final del día, hacer una cuestión de derechos humanos, estos no pueden estar sujetos a opinión. Estamos sujetos a respetarlos y protegerlos, tal como se establece en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución. O sea, a ver, lo que está diciendo el artículo 1, tú me corregirás, es todos tienen derecho a acceder a una serie de derechos, entre ellos a tener una familia. En el momento en el que tú no permites que personas que tienen una orientación sexual distinta no puedan formar una familia, esos serían discriminados. ¿Estoy lo correcto? Claro. Es lo que dice ella, ¿no? Claro. Pero es el artículo 1 y el 4 son diferentes. El artículo 4 es el que habla de la familia. ¿Sí? Y habla de la familia, o sea, y habla, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a formar una familia, o como si lo quieres ver tú, a formar una familia. Pero habla el varón y la mujer, ¿sí? No lo separa, no dice el varón o la mujer, o no dice, si la intención del legislador internacional fuera que fueran parejas del mismo sexo,
de hombres con hombres, mujeres con mujeres, decía, las personas tienen derecho a casarse y formar una familia. Es que es un derecho, pero no lo dice. Es un derecho individual y personal. Claro. Independiente, digamos, no es un derecho de familia, es el derecho que tiene cualquiera a formarla. Pero déjenme hacer un corte porque me están a punto de caer la guillotina. Espérame un segundo. Regresamos ahorita para seguir con la discusión. No se vaya. Estamos hablando del matrimonio homosexual, la iniciativa que acaba de proponer el presidente para legalizarlo en todo el país. Vamos a un comercial y regresamos en 2 minutos rapidísimo. Regresamos a Opiniones Encontradas. Estamos hablando de esta polémica que se abre, se pone sobre la mesa otra vez en el país respecto del matrimonio entre personas de un mismo sexo y la capacidad o la posibilidad de adoptar. Me quedé contigo, tenías ganas de rebatir este tema sobre si el matrimonio, como dice la Suprema Corte, no tiene que ser ya nada más un vehículo para procrear, no se justifica por la procreación, y 2, que toda persona tenga derecho a construir una familia. Sí. Yo creo que entonces, aparentemente los ministros de la Suprema Corte no estudiaron derecho romano, ¿verdad? Porque si hablamos en primer lugar que es una institución natural, porque no requirió de ninguna Suprema Corte, de ningún presidente para existir, sino que el derecho romano precisamente es el que crea la figura jurídica del matrimonio. Y la crea, ¿por qué? Porque los romanos se dieron cuenta que la única fuente de nuevos ciudadanos educados, responsables, comprometidos, eran aquellos que nacían dentro de un matrimonio. Entonces, ¿qué era el matrimonio? Que significa matrimonium, protección de la madre. Entonces, si 2 hombres no pueden ser madre y 2 mujeres no pueden ser madre, no puede haber matrimonio, no pueden formar una familia. Entonces, ese es el punto de fondo. O sea, están distorsionando la realidad por una excepción. Las personas que no tienen capacidad para procrear, pues bueno, pues son situaciones que nos tocan, no todos podemos tener todas las ventajas o todas las condiciones. ¿Eso los convertiría en una pareja de segunda? No, claro que no. De ninguna manera. No, claro que no. Tendrían que estar todos reconocidos en sus derechos. Claro. Insisto. Como han estado toda la vida. No podemos considerar que por ciertas condiciones o ciertas particularidades de las personas queden excluidos de los derechos. Eso iría totalmente en contra de la Constitución y de criterios de la Corte que, como insisto, han señalado que el matrimonio no puede considerarse como la unión entre un hombre y una mujer y que tenga como finalidad la procreación. Y tan en ese sentido se ha pronunciado que incluso ha señalado la inconstitucionalidad o ha declarado que es inconstitucional cualquier definición que los códigos estatales definan al matrimonio bajo estos elementos. Pero y en eso ese no es ley sentido, todavía, ¿eh? y en Perdón. ese sentido, La Suprema Corte ahí puede decir lo que le da su regalada. Son fallos y presentes son precedentes. claro, pero no de debemos jurisdicción. olvidar que a nivel estatal ya existen algunos estados que retoman estos criterios, como es el caso de la Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Así Nayarit y recientemente Campeche, la semana pasada, y en esta son semana 5 estados, Michoacán y Morelos. 4 ya en vigor y 3 pendientes que los acaban de aprobar y que en poco tiempo estarían entrando en vigor. O sea, más de un 20% de los estados del país. Ahora, llama la atención y a qué lo atribuyen ustedes el que ahora, esta semana, este asunto que en efecto iba transitando por la parte de la Corte, suba a nivel de, digamos, además es un mensaje, digamos, el mayor mensaje, digamos, de reconocimiento de la presidencia respecto de este tema es el que dio el presidente. Pero ¿por qué ahora? Fue enmarcado en el marco del 17 de mayo como Día Nacional e Internacional de Lucha contra la Homofobia, y también no olvidar que el próximo 10 de junio ya se viene el aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entonces es un evidente reconocimiento del Estado mexicano por garantizar la igualdad y no discriminación entre toda la población y en el ejercicio de cualquier derecho, como es el compromiso que tiene institucionalmente el CONAPRED. Los derechos humanos, que dicho sea de paso, no sé si coincides, pero justamente han sido uno de los puntos más criticados del actual gobierno. Ese es el punto. México es un desastre en derechos humanos, ¿no? Está reprobado por todos lados: Ayotzinapa, Tlatlaya, las torturas, las desapariciones forzadas. Bueno, México está en el sótano de los derechos humanos y nos lo han criticado desde que entró esta presidencia, ¿no? Entonces, creemos que una estrategia para reivindicarse con la comunidad internacional, cargándose a las familias mexicanas, es hacer esto, ¿verdad? Que hay que aquí dejar claro una situación. O sea, no estamos en contra de las personas homosexuales, sino que hay que trabajar con la verdad y respetando las condiciones que en un momento dado le benefician al país. Yo no entiendo cuál es el bien que tutela la Suprema Corte o el presidente de la Nación a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí?
se tutele el matrimonio entre hombre y mujer, porque ahí surgen los hijos y hay que cuidarlos y hay que educarlos. Gran parte del problema que existe ahorita en el país, que es un desastre, mira, les voy a compartir aquí esta es la iniciativa, esta es la primera iniciativa ciudadana en la historia de México, ¿sí? La presentamos y precisamente una reforma del artículo 4, la acabamos de presentar el 23 de febrero. Es una iniciativa ciudadana que se presentó con el doble de las firmas que se requieren en la Constitución, y ahora viene el presidente a querer contradecir a la ciudadanía, ¿verdad? No nos preocupa, estamos seguros que a la hora de entrar en el debate... O sea, ¿cómo ves el debate en el Congreso? No es la contradicción a la ciudadanía, ¿Cómo ves el debate en el Congreso? El respeto a los derechos. Y nos parece que el Congreso de la Unión, ahora en el siguiente próximo periodo de sesiones, tendrá que analizar esta propuesta, que nos parece que, insistimos, va de la mano con lo previsto en el artículo 1 y con los criterios... Ahora, ve las fuerzas políticas, ya han salido algunas a declarar. El único que salió a declarar, digamos, a sumarse al apoyo fue el PRD. El PRI, por voz de Gamboa, dijo que iban a analizarlo. Y el PAN está también ahí dividido. Sí, fíjate que hay una... Es que fíjate que hay que entender las impulsaremos este tipo de reformas que van de la mano a impulsar la igualdad y no discriminación entre la población. Primero, la señorita no tiene la idea ni lo que es una discriminación, ¿verdad? No, creo que ha sido muy serio el debate. Vamos a dejarlo en estos términos. De acuerdo, muy bien. Aquí, lo que pasa es que, bueno, si seguimos repitiendo lo mismo, pues no sirve de nada. O sea, hay que aportarle a la ciudadanía argumentos, ¿no? Por ejemplo, si ves el artículo 1, dice que no se podrá discriminar ni por sus preferencias sexuales. ¿Sí? Bueno, la verdad es que sí es... A ver, se me está yendo el tiempo. Bueno, entonces vámonos con las consecuencias del matrimonio, ¿sí? Al momento que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, eso hace obligatorio para toda la población que en las escuelas se eduque a los niños, a los hijos de todos, no importa si la iglesia es cristiana, judía, mormona, musulmana, se les va a tener que enseñar que cuando crezcan pueden tener como opciones de placer sexual. Bueno, a ver, ahí sí hay un asunto. Hay 20 variantes, sin implicaciones de orientación sexual sobre la educación, pero eso ya no nos va a dar tiempo hoy. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Luisa Flores de CONAPRED, muchas gracias por participar en este debate, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yacomán, gracias, presidente del Consejo de la Familia, y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes, fin de semana ya, 7